Hola a todos, soy Juan José Naime. Además de estudiar la maestría en Innovación y Formación Docente, soy profesor de la licenciatura en Cine y Producción Audiovisual de UPAEP. Y bueno, en este video les voy a hablar del método pedagógico conocido como el aula invertida. Bueno, ¿en qué consiste este método? Para poder entenderlo, primero debemos de recordar cómo funciona a grandes rasgos el aula tradicional. Estamos hablando de estas sesiones de clase en las que el profesor expone frente a un grupo de alumnos una serie de temas y conceptos que los estudiantes deben de aprender. Los alumnos, por su parte, pues deben de prestarle atención al maestro, deben de tomar apuntes, realizar tal vez algunas lecturas y, bueno, en el mejor de los casos, participar en sesiones de diálogo, en sesiones de pregunta, etcétera. Una vez que el alumno recibe la información expuesta por el profesor dentro del aula, ahora en casa debe de realizar una o varias tareas que van a reforzar y que van a poner en práctica el conocimiento que se adquirió en clase. Ahora, esto es en el caso del aula tradicional. En cambio, el aula invertida lo que hace es invertir estas dos fases de trabajo en clase y de trabajo en casa. Es decir, con este método, el alumno primero aprende de manera individual aquellos conceptos y temas que se tienen que cubrir en el curso, pero lo va a hacer en casa. Y posteriormente, en clase, es decir, ya en el aula, con la ayuda de sus compañeros y con la ayuda del profesor, el alumno va a realizar una serie de tareas y de actividades que le van a servir para aplicar y para reforzar el conocimiento que aprendió en el hogar. Bueno, eh, esta dinámica o esta forma de trabajo se va a lograr principalmente gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de las nuevas herramientas virtuales, especialmente del Internet. Lo que sucede es que el profesor se encarga de facilitarle al alumno una serie de materiales que él considere adecuados y pertinentes para el aprendizaje. ¿Y cómo los va a facilitar? Pues subiéndolos justamente a Internet. El alumno entonces puede acceder a estos materiales, los cuales exponen y explican los temas y conceptos que normalmente se presentarían dentro del aula. ¿De qué tipo de materiales hablamos? Bueno, especialmente videos, por ejemplo, de YouTube, pero también podemos estar hablando de mapas conceptuales, presentaciones, infografías, lecturas de todo tipo, blogs, aplicaciones virtuales, incluso podemos meter algún tipo de juego, etcétera. Al estudiante, el aula invertida le va a permitir aprender de forma más tranquila y a su propio ritmo, teniendo siempre la posibilidad de revisar los materiales todas las veces que considere que sea necesario. Y además al estudiante le permite acomodar sus tiempos de estudio como más le convenga. Otro beneficio es que al haber estudiado los temas y conceptos en casa, los alumnos entran ya al salón con un conocimiento adquirido y entran más preparados entonces para participar en la clase, para dar aportaciones dentro de la clase y para plantear ya dudas específicas. Además, el aula invertida enriquece o vuelve más efectivas las sesiones de clase debido a que ya no se pierde tanto tiempo en la explicación de la teoría dada por el profesor. En cambio, se le puede dedicar más tiempo al trabajo en grupo, a las sesiones de diálogo, al desarrollo de proyectos y prácticas, a la aclaración de dudas, etc. Por otro lado, mientras que en un sistema tradicional el alumno sufre muchas veces a la hora de realizar las tareas en casa, con el aula invertida, la realización de tareas en clase le permite a los alumnos ayudarse o apoyarse entre ellos o les permite también pedirle ayuda al profesor. Esta metodología le permite al profesor detectar cuáles son aquellos alumnos que necesitan más ayuda o cuáles son aquellos alumnos a los que se les dificulta más el aprendizaje. Y así les puede dar un apoyo, digamos, un poco más personalizado. Bueno, además,
Al facilitarle al alumno videos u otro tipo de materiales que éste puede revisar las veces que sea necesario, el profesor no tiene que repetir una y otra vez el mismo discurso ni la misma explicación dentro del aula, y en cambio tiene más tiempo para enfocarse en las necesidades particulares del grupo y de los estudiantes. Entonces, prepara las sesiones del aula justamente tomando en cuenta estas necesidades. Todos estos beneficios de alguna forma evidencian que el método del aula invertida se preocupa mucho más por el aprendizaje del alumno que por cumplir una serie de contenidos preestablecidos. Y bueno, esto es todo con respecto al tema del aula invertida. Espero que el video les haya resultado útil e interesante. Les agradezco la atención y les mando un saludo a todos los colegas y compañeros. Hasta luego.